Querido amigo, buenas tardes. Bueno, gracias al Señor, el día sábado, ya en esta hora, donde Él, cierto, nos ha brindado sus bendiciones, su misericordia, cierto, durante este día, ya. Quiero partir, obviamente, compartiendo ciertas cosas que estuve investigando, gracias a Dios, el día de hoy, ya, pero así como una pincelada nomás, ya. Eh, la verdad es que tiene relación con lo que pasa en mi país y toca pinceladas también de algo que también está pasando en otro país, pero que tiene repercusión aquí en Chile. Bueno, a lo mejor muchos no saben, pero la famosa hoja en blanco que casi nadie sabe respecto de lo que quieren aprobar en Chile, ¿ya? En realidad esa constitución, si uno se coloca a indagar un poquitito más, esa fue la constitución que no se alcanzó a firmar en el gobierno anterior, ya del año 2017, para la cual, si uno se mete un poquito más en la historia, en el del año 2015 tenían pensado hacer un plebiscito, ¿ya? En referente, no sé si en relación con el cambio de constitución, pero sí tenían estimado hacer ya un plebiscito. Y eso, si uno indaga a través de internet, puede toparse con ese tipo de informaciones. El que quiera creer, que crea. El que no, bien, por algo tenemos libertad de conciencia aún, ¿ya? Y bueno, referente a esta misma constitución que no se alcanzó a firmar, ¿ya? Por ejemplo, en su artículo 1, ya, bueno, dice que los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La dignidad humana es inviolable y su respeto y protección está obligado al Estado, así como a las personas en las diversas formas en que se agrupan. La familia la familia en su diversa modalidad es el núcleo fundamental de la sociedad, ¿ya? En su constitución original, el Estado reconoce a la familia como el núcleo o base de una sociedad, pero ahora le metieron la famosa palabrita que hay que poner cuidado, que se llama familia en sus diversas modalidades, ¿ya? Bueno, ahí obviamente cada quien tiene que indagar respecto a eso si se interesa en el tema, pero eh, lo que ahora partió a raíz del 18 de octubre ya lo tenían pensado con anterioridad, y como el candidato que ellos tenían presente no ganó, después se dio todo este tema en la raíz del 18 de octubre en adelante, donde todos sabemos lo lamentable que fue y ha sido para el país hasta la fecha, ¿ya? Bueno, en su artículo 2 dice, en la constitución del año 2005, la constitución de Lagos, ¿ya? Porque no es la de 1980, eso es una mentira que ellos quieren meter ya, pero dice, en el artículo 2 original de la constitución del año 2005 dice reconocimiento de emblemas nacionales, ¿ya? Pero en el artículo 2 que menciona la nueva constitución, que no se alcanzó a firmar, ya que estaba en proyecto de ley, fue enviada al Senado y todo el tema, pero no se alcanzó a firmar en el gobierno anterior, eso que indica como emblemas nacionales lo cambia por indicaciones referentes a la República de Chile, ¿ya? Bueno, ahí no quise expresarme más en ese punto, porque en los comentarios voy a dejar los links para que la persona pueda leer esa constitución que no se alcanzó a firmar, y que al parecer la constitución que nos quieren meter ahora con este tema engañoso de lo que es el plebiscito, ¿ya? En su artículo 4 y 5, en relación a la constitución original, la que nos rige actualmente,
ahí mezclan los artículos 4 y 5 y dejan un solo artículo que es referente al artículo 4. ¿Ya? En el artículo 5 dice que se reconoce a los pueblos indígenas y ahí habla obviamente que hay que desarrollar leyes constitucionales, ¿cierto? Porque ellos son como un estado independiente de Chile, pero dependen de Chile. Curioso. Siendo que la ley de etnia mapuche ya le ha entregado ¿cuánto se llama? Protección, beneficio, etcétera, pero bueno, ahí cada quien indaga. En el capítulo 3, ya si ya bien es cierto, por ahí en un comentario de una X persona a raíz del caso de Ámbar, dijo en su desconocimiento, pero sí en su corazón lleno de odio, ya, de que la pena de muerte fue quitada en el gobierno, cierto, militar, ya, pero esa fue esa pena de muerte, cierto, fue o empezó a regir en el año 1975. Y después con todo este tema de la reforma, la democracia, bueno, entre comillas democracia, ya en el año 2001, a raíz que también se metieron los derechos humanos, hubieron reforma y todo el asunto, en el año 2001, durante el gobierno de Ricardo Lagos, la pena de muerte fue eliminada, ¿cierto? Como la pena máxima en lo que es competente al Código Penal, ¿ya? Fue eliminada respecto de la justicia en temas referentes a civiles, pero sí, bueno, ahí utilizan la palabra quórum, ¿cierto? Y bajo ciertas leyes quedó, pero en base a temas de delitos militares, como traición a la patria, por ejemplo, etcétera. ¿Ya? Pero ahora en este proyecto de constitución, que repito, que no se alcanzó a firmar, se elimina pero por completo eso, ¿ya? Y en el capítulo 3, en el artículo dice que habla sobre el derecho a la personalidad, hace indicaciones respecto a la autonomía progresiva, ¿ya? O sea, aquí está hablando en relación a los niños, ¿ya? Dice autonomía progresiva, o sea, aquí nosotros los padres nos quitan literalmente el derecho de educar a nuestros hijos. Y lo que dice más abajito para completar este artículo 2 dice: los padres pasan a ser cuidadores de los hijos. O sea, el Estado, mediante la Constitución que nos quieren meter, nos quieren expropiar nuestros hijos para que el Estado sea quien los eduque, pero el Estado está metiendo políticas basadas en ideologías de género, dentro de las cuales en la sociedad, ¿cierto?, nos han metido con que, no sé, por la cuestión de la discriminación y cuánta cosa más, que ellos usan de forma repetitiva en el fondo para que tú te calles y para que la verdad sea aislada, ¿ya? Pero repito, ahí el que quiera seguir indagando, que indague más allá, porque en esto no me quiero extender mucho, la verdad. Ya, luego tenemos el nombre de Simone Beauvoir, ya que ella es la cara representante, ¿cierto?, de los movimientos feministas, ciertos partidos que hay en Chile, etcétera, con la idolatran con sus poleras y cuanta cosa, pero en la misma historia, si uno se coloca a ver quién es ella, ya ella de partida en su adolescencia se declara atea, o sea, le da un espaldarazo a Dios, ya. Ella también tiene problemas de personalidad en el sentido de que ella le gusta a la gente de su mismo sexo, ya. Pero también ella promovió la pedofilia, ya. Y ella también es, bueno, conforme a la historia, es pedófila, pero estaba leyendo, por ejemplo, un reportaje del canal CNN, el cual intentó desmentir que lo que se dice de ella es real. O sea, perdón, que era mentira. Intentó decir que todo eso era mentira,
y que era falso. Pero si es falso, entonces ¿por qué los movimientos, ya, que están hoy en día, que la toman a ella, cierto, como un rostro visible, por qué promueven, cierto, este tipo de cosas? El aborto, la pedofilia, etcétera, y muchas otras cosas más, ¿verdad? O sea, si CNN tiene la razón en lo que dijo, ¿por qué entonces el hecho de creer en ella, en sus palabras, hoy en día trae como consecuencia, ¿cierto?, lo que ellos dicen que es una mentira? Ya, y ahora quiero ir referente, no en Chile, sino que en California. Ahí están legislando y por aprobar la ley SB 145. Esta ley, en resumidas cuentas, nótese, ley SB 145. Ya yo por mis redes sociales, ¿cierto? Igual compartí el video, ¿cierto? Para que abramos los ojos ya. Porque lo que hace esa ley en ese país no es nada más ni menos que la punta del iceberg para darle paso abierto a la pedofilia, ya legalizándola. Ya, ahora, ¿y qué tiene que ver esta ley SB 145 si es en California? ¿Qué tiene que ver con Chile? Ya, respecto de Chile, hace como 2 meses más o menos, el Móvil Chile presentó un proyecto, ya, en el cual, bueno, le colocan como un gran título, ¿cierto?, que el Código Penal, en la parte, no recuerdo el artículo en sí, pero la parte que condena, ¿cierto?, los delitos sexuales entre adultos, o sea, desde adultos hacia menores de edad, ¿ya? Y ellos dicen que ese artículo es una ley homofóbica. ¿Por qué? Porque les prohíbe a ellos tener consentimientos sexuales, ¿ya?, con menores de edad, siendo que el Código Penal protege, ¿cierto?, en ese sentido a nuestros niños, ¿ya? Y si uno se coloca a meter un poquitito más allá en el tema, va a llegar a descubrir que incluso hay asociaciones de pedófilos, etcétera, ¿ya? Y ahí dentro de las metas de los pedófilos, ¿ya?, uno de los puntos que justamente quieren lograr en los países donde se logran meter es justamente eliminar los artículos del Código Penal que prohíben tener relaciones con menores de edad. Y sin embargo, las personas que les defienden, o ellos mismos, ellos dicen que no, que ellos no están ahí con los pedófilos y cuánta cosa, pero ellos como ya lograron meterse con fuerza en nuestras raíces a nivel global, ¿cierto?, ¿qué es lo que están logrando ellos? Impulsar en ese sentido también la pedofilia, ¿ya? Bueno, de esto doy así como una simple pincelada nomás, porque la idea es que cada quien pueda informarse, indagar bien las cosas, ¿ya? Porque por algo Dios nos dio sabiduría, ¿ya? Entonces, por ende, en esa sabiduría el Señor, ¿cierto?, nos lleva, ¿cierto?, a buscar la verdad, contrastándola, qué es lo que yo tengo enfrente, y usando nuestra cabeza, nuestro uso de razón, ¿ya? Ellos han hecho entender que nosotros, los que creemos en Dios, que nosotros les odiamos. Nada que ver. Cuando Cristo, Él les ama tal cual como a nosotros, ¿ya? Y de hecho, pasando todo este tema, ¿cierto?, a la Biblia, hace días atrás, ¿cierto?, hablábamos sobre Romanos capítulo 1, ¿cierto?, donde por ahí por el verso 20 más o menos, adelante, Pablo nombra, ¿cierto?, hace como un orden, ¿ya?, dentro de los diferentes pecados, ¿verdad? Y primero parte con que el hombre le da la espalda a Dios. Y porque el hombre le da la espalda a Dios, buscando, ¿cierto?, tranquilizar su nueva conciencia, ¿qué es lo que hace? Empieza a adorar lo que el Creador creó. Y ahí donde nosotros, hace mención que el hombre, ¿cierto?, adora, ya, imágenes de reptiles, de cuadrúpedos, con rostro humano, etcétera, etcétera. Y ahí empieza a nombrar diferentes pecados, ¿verdad? Donde está el tema de todo lo que tiene que ver, por una parte, con la sexualidad fuera de como Dios la estableció, ¿ya?
también habla sobre los asesinatos, las mentiras, etc. Y después al final, en el versículo 31 o 32, si no me equivoco, ya llega ¿a qué punto? A la conciencia, ¿ya? A la conciencia aquí, ¿ya? Donde él después dice, y no importa, dice, ¿ya? Si yo no cometí los pecados estos que se mencionan en los versículos anteriores, pero si yo soy consciente, soy tan culpable como ellos, ¿ya? Entonces, por ende, si yo estoy viendo que están legislando cosas ya que están en contra de la palabra de Dios principalmente, ¿verdad? En contra de la moral, del uso de razón, etcétera, como usted le quiera llamar, claramente yo no tengo que ser partícipe. A mí con mucha pena, me dio, o sea, el hecho de ver que hay páginas, por ejemplo, que dice cristianos evangélicos por el apruebo, ¿ya? O sea, están votando o están motivando, ¿cierto?, a la gente, incluso al pueblo cristiano, para confundirlos. Porque si vamos nosotros a la luz de la palabra, ¿cierto?, nosotros, con el hecho de nosotros darnos nuestro voto, estamos diciendo, sí, estoy yo de acuerdo con el terrorismo, con la delincuencia, estoy de acuerdo con las legislaturas políticas que le dan la espalda a Dios. Estoy de acuerdo con yo votando con eso. ¿Por qué? Porque estoy dándole prioridad a ¿qué cosa? A mis beneficios personales. A mis beneficios personales. Y además estoy aceptando las mentiras que el mundo me impone, como por ejemplo, nuestra constitución que nos rige ahora actualmente es del año 2005 y tiene la firma del presidente de la época, etcétera. Y si uno revisa, ¿cierto?, los registros de la época, ya el mismo expresidente Ricardo Lagos dice incluso que ahora sí tenemos una verdadera constitución democrática, etcétera. Pero a la gente le empecinan con el año 1980, cuando ahí si uno va allí se da cuenta cómo les manejan, ¿cierto?, su mente y le manejan su corazón en base a qué, los manipulan en base al odio, etcétera, por la época. Pero estamos en el año 2020, tenemos que seguir mirando para adelante. Si nosotros aplicamos la mente de Cristo, ya la mente del Señor, el Señor nos dio un Antiguo Testamento y nos dio un Nuevo Testamento. Cuando Cristo vino, Él nos hizo una hoja en blanco así, ¡fa! Y síganme, vamos a ir aquí por el puente, pero yo no les voy a decir nada. No. El Señor hizo promesas, ¿verdad?, a hombres imperfectos. Dios le demostró su fidelidad y que podíamos confiar en Él. Y conforme a eso quedó pactado en el Antiguo Testamento la promesa de un Salvador. Y cuando después llegó, ¿cierto?, con el Nuevo Testamento, se escribió a través de ¿quién? De la vida de Jesucristo, del cumplimiento de la Escritura que el Señor nos dejó en el Antiguo Testamento. Entonces, si nosotros vamos sobre ese principio, sobre esa mente, el Señor perfecciona. El Señor perfecciona. ¿Y perfecciona para qué? Para mejorarnos. Aquí lo más importante, estoy claro que es la salvación de Cristo. ¿Para qué? Para que cuando el tiempo se agote en este mundo, nosotros sigamos más allá con Él. Para que no perezcamos. Pero nosotros los cristianos no podemos estar entregando los valores primeramente de Dios al diablo. No podemos dejarnos engañar. Tenemos que seguir para adelante, tenemos que seguir creyéndole al Señor y no a las mentiras del mundo. No a las mentiras del mundo, y que el Señor bendiga a todas las personas que se están levantando, a los hermanos cristianos, ¿ya? Y también a las personas que están haciendo uso de razón, que puede ser que no sean cristianos, pero gracias a Dios tienen uso de razón y se están informándose para poder contrastar lo que le están diciendo. Por eso que yo también en los videos que he hecho digo siempre, lea la Biblia, infórmese. Porque puede ser que lo que yo esté hablando yo me esté equivocando.
Aunque siempre, gracias al Señor, de lo que hablo, yo me respaldo con la Escritura. Y esto no significa que usted y yo seamos personas perfectas. No, no, no. No se trata de eso. Somos pecadores. Todos fuimos destituidos de la gloria del Señor. Todos fuimos. Cualquiera de nosotros pudo haber sido el que empezó a quemar las bencineras el 18 de octubre a nivel nacional. Cualquiera de nosotros pudo haber sido el que terminó quemando fuente laboral a nivel nacional. Cualquiera de nosotros. Pero por la misericordia del Señor no fuimos partícipes. Y no hemos sido partícipes de estas cosas que están pasando hoy en día. Donde incluso hay políticos que fuera de nuestro país se llenaron la boca con Chile. Que nuestro país era una miseria, que era una basura, etcétera. Etcétera, etcétera. Entonces, por eso, ayer también leía una palabra y la compartí, ¿verdad? Que me parece que era en Romanos 7, si no me equivoco. Pero en sí, habla lo siguiente la Escritura. Que hay una ley que está en mi carne. Que esto me lleva, ¿cierto?, a desobedecer a Dios. A desobedecerlo, y donde yo lo desobedezco, ¿qué es lo que pasa? Yo empiezo a cometer actos inmorales, actos que no corresponden, empiezo a normalizar el pecado, etcétera, etcétera, lo justifico incluso cuando no, po. Pero hay una ley en mi mente, ¿verdad?, que me habla, que me dice, esto no lo hagas, mira para el cielo, cree en el Señor, ahí está tu Salvador, etcétera. Y en esa reflexión, ¿qué es lo que venía? ¿A qué le damos más tiempo? ¿A qué le damos más lugar? Si le damos lugar a Dios, quien se supone que deberá ser el primero en nuestra mente, en nuestros corazones, ¿a través de qué? De la Escritura. ¿O le damos lugar al mundo? Ahora, claro que tenemos que darle un cierto lugar al mundo para poder irnos informando, ¿ya? De muchas cosas. Yo así me entero de muchas cosas, las comparto, doy mi opinión, etcétera. Pero yo también estoy aprendiendo a darle más lugar a Dios y a contrastar que lo que yo estoy viendo, que estoy palpando en el mundo, lo contrasto con la Escritura. Y así yo compruebo cada día de que Dios tiene la razón. Dios tiene la razón y que tengo que arrepentirme yo de mis pecados, de mi negra conciencia, de mi corazón tóxico. Y que tengo que seguir mirando para adelante a Cristo. Tengo que hacerlo. De hecho, hay una palabra en el libro de Judas o Carta de Judas, tiene un solo capítulo, ¿ya? Judas, él es hermano de Santiago, el que escribe carta bueno, no me acuerdo a quién la escribe, pero Santiago, él en su nombre original se llama Jacobo, y ellos dos en la carne fueron hermanos de Jesús, ¿ya? Hijos de María y José, etcétera, ¿ya? Y en su verso 11 y su verso 10, dice, a ver, mire, vamos a leerlo completo. Dice, queridos hermanos, he deseado intensamente escribirle acerca de la salvación que tenemos en común y ahora siento la necesidad de hacerlo, para rogarles que sigan luchando vigorosamente con la fe encomendada una vez por todas a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que Cristo santifica a través de su sangre. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian el libertinaje, la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo como único soberano y Señor. Esto nosotros también lo estamos viendo, ¿cierto? Desde nuestra vida personal, incluso desde ciertas congregaciones que niegan a Cristo por todos lados, ya, y hablan de un Dios, de un Dios, de un Dios. Y a Cristo lo niegan, pero por todos lados.
¿Ya? Permiso. Raquel, ven un poquito, por favor. Que niegan a Cristo, pero de todos lados. ¿Ya? Y dice, y aunque ya sabe muy bien, permiso, te pido un favor, tráeme el alargador y el cargador de la caja, por favor, que está arriba, que se me descargó. Estamos en vivo, así que... Bueno, aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el gran día. Así también, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. De la misma manera, estos individuos, llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que el Señor te reprenda. Y eso es porque Dios hace justicia. Él prometió justicia. Estos, en cambio, maldicen todo lo que no entienden, y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. ¿Ven cómo la Escritura nos habla, cierto, sobre falta de uso de razón? Al ser humano el Señor nos dio razón, la capacidad de poder ver, ¿cierto? De poder ver, de poder oír, de poder leer, ¿cierto? Y conforme a eso funciona nuestro razonamiento. Y la Escritura nos dice eso para que no nos dejemos engañar por las mentiras que el mundo nos quiere imponer el día de hoy. Y Cristo nos advierte de eso. Dice el verso 11. Hay de los que siguieron el camino de Caín por ganar dinero, se entregaron al error de Balaam. Referente a lo que dice, hay de los que siguieron el camino de Caín, conforme a la envidia que él tuvo de su hermano, ¿qué es lo que terminó haciendo? Lo mató, lo asesinó, porque albergó en su corazón odio. Permiso. Ahí está, pues. Sí, no está enchufado. Line in. Bluetooth mode. Ahora sí, se me había descargado el parlante. Pero como estamos en vivo, los chascarros pueden pasar. Ya, pero sigámonos. Ya, y dice entonces, hay de los que siguieron el camino de Caín. Entonces dice por ganar dinero se entregaron al error de Balaam. Cuando habla ahí sobre amor por ganar dinero, la Escritura dice en el libro de Romanos, si no me equivoco, ¿ya? Dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y si nosotros nos pudimos ver en todas estas políticas que están pasando, ¿cierto? Hoy en día, al final lo vamos a llegar, ¿cierto? A empezar a escarbar allí, ¿cierto? Hasta empezar a ver con claridad, y vamos a darnos cuenta de que tras todos estos temas ideológicos, que el aborto y cuánta cosa, hay tremendas mafias interesados en hacer mercader a costa de las desgracias de otros. Lo vemos en muchas áreas. Ya es cosa que nosotros empecemos, ¿cierto?, a observar. ¿Ya? Dice, estos individuos son un peligro oculto.
sin ningún respeto convierten en parranda las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin aguas, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando deberán darlo. Están doblemente muertos. ¿Por qué? La palabra muerte significa separación. O sea, nosotros estamos separados, ¿cierto?, de Dios en la carne, y aparte estamos separados de Dios espiritualmente. Por eso que habla de eso, están doblemente muertos, arrancados de raíz. ¿Por qué? Porque simplemente no sirven. Son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quien está reservada eternamente en la más densa oscuridad. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros hemos visto hoy en día? Violencia tras violencia, violencia amparada, protegida y defendida. Y ay de aquel que se levante a hacerle en contra, porque ese que, teniendo la razón, los mismos que lo protegen lo pisotean. Y es así. Es cosa de ver las manifestaciones no solamente en Chile, sino que a nivel global. Bueno, y aquí obviamente la escritura sigue en el verso 14, dice: también Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para responder a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. ¿Cómo poder analizar esto? Nosotros tenemos los 10 mandamientos, Éxodo 20, Deuteronomio capítulo 5, y también tenemos las palabras de Jesús a través de ¿qué? De las escrituras de los evangelios, ¿ya? Entonces, ¡au! Dios es malo, Dios es justo. La escritura dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, por ende, si nosotros, aunque yo, no sé, por regale 100 millones de pesos a una persona que lo necesite, dentro de mí hay pecado, hay maldad. Esa buena obra, por muy suculenta que sea a los ojos de los hombres, no me va a salvar para nada. Para nada. Pero Dios nos dio esa llavecita, ¿cierto?, llamada Jesucristo, para poder ser salvos. Dice el verso 16: estos individuos son refunfuñadores y criticones, se dejan llevar por sus propias pasiones, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. A mí, en reiteradas ocasiones, en comentarios donde uno respalda lo que uno está hablando, nos faltan los... vamos a decir así, los del lenguaje inclusivo, que me dicen tonto, tarado y demás descalificativos, ¿ya? Claro que uno se siente, se molesta, le da pena, pero más pena me da si esa persona le da la espalda a Dios y se pierde, porque por no haber escuchado, por no haber oído, ¿ya? Incluso siendo que tenía sustento allí enfrente, que le hicieron toda la pega, era solamente cosa de leer e informarse, y aún así, tonto, tarado, estúpido y cuánta cosa más. ¿Ya? Entonces, yo leía, ¿cierto?, en un principio como una parte, ¿cierto?, de lo de la Constitución que no se alcanzó a firmar, ¿ya? Y también hice mención, entre comillas, a la líder feminista, ¿cierto? O a la persona que idolatran, ¿verdad? Porque eso es idolatría. Estos movimientos viven y mueren, ¿cierto?, por un personaje, ¿ya? Y lo colocan por primer lugar por sobre Dios, de partida. Y también puse un poquito lo de la ley SB 145, ¿cierto?, que están por ahora en California, que tiene relación con la mano blanda, con el tema de la pedofilia, y también relacionado con lo que aquí en Chile quieren hacer.
Y repito, cada quien indague, infórmese, ¿ya? Mientras que aún tengamos esta libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad para poder informarse de las cosas. Aprovechemos lo que tenemos hoy en día. Y al final se va a dar cuenta que Cristo tiene la razón. Que Dios no es malo, Dios es justo. ¿Ya? Y que todos estos locos por aquí por allá que dicen, oye, Cristo viene, etcétera, en realidad no están tan locos. Hay una parte de la Biblia que dice, ay de aquellos que tienen por tardanza la venida del Señor. Hay gente que dice, no, si, no sé, por lo de 1980 dicen que ya en el año 2000 dicen, no, si el Señor no vino, etcétera. Pero es que Dios para todo tiene su tiempo y la Escritura, si uno analiza Mateo 24, insisto, Mateo 24, se están dándose las cosas. Y ojo al tema de Israel. Israel, como dijo alguien por ahí una vez, es el reloj del mundo. Ellos están preparando todo para poder volver a levantar el tercer templo de Salomón, donde se van a reactivarse los sacrificios del Antiguo Testamento, los cuales ya no son necesarios, pero donde ellos no creen que Cristo es el Mesías, etcétera, ¿cierto? Donde ellos no creen que Cristo es el Mesías, van a volver a levantar ese templo, ¿verdad? Y van a volver a realizar los sacrificios antiguos, ¿cierto? Para que Dios, entre comillas, el Dios de su conciencia, les perdone sus pecados. Y allí se va a sentarse, ¿quién? El anticristo en cuerpo y alma, como se dice. ¿Ya? Y ahí va a empezar a quedar, como se dice por ahí, en algunos lugares, la tole, como se dice. ¿Ya? Pero Jesús nos advirtió de que lo que nosotros ahora estamos viviendo, ¿cierto? Es el principio de dolores. Pero dice Jesús, confiad, dice en mí, porque yo he vencido al mundo. Pero algunos dirán, pero es que Él murió en una cruz, po. Claro que murió en una cruz, po. Pero Él no pecó, Él hizo contrario a lo que Adán hizo. Ahora, ¿y por qué Adán? ¿Por qué Adán? Si la serpiente primero engañó a la mujer, ¿ya? Y después la mujer le habló a Adán, y Adán, ¿cierto?, desobedeció a Dios. Es porque Dios creó primero al hombre, y como Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Por eso dice la Escritura que porque si por un hombre entró el pecado en el mundo, también es justo de que por un hombre el pecado sea sacado del mundo. Pero ese hombre debía ser como un cordero limpio, santo, etcétera, ¿ya? Y ese es Cristo, ese es Jesucristo en el que nosotros tenemos que creer, ¿ya? Dios, así como el hombre, no te engaña, no te miente. Él, después de Cristo, Él no te dio una hoja en blanco así como que, sin norte. No, al contrario, se escribieron las cartas, los evangelios, el libro de Apocalipsis, etc. En Apocalipsis, ¿cierto? El Señor nos reveló lo que iba a pasar, ¿cierto?, en los postreros días, ¿ya? Y ya lo estamos palpando, ya lo estamos viendo, está volviendo la persecución de los hermanos. En otros países las personas por creer en Cristo, por hablar la verdad, están siendo tomados presos, algunos lo han matado, etc. ¿Y eso es por qué? Porque Dios tiene razón, porque el diablo, como dijo Jesús, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Jesús también dijo de que Satanás, dijo vuestro padre respecto de los fariseos en esa época, ¿ya?, que él ha sido asesino y homicida desde el principio de los tiempos. Y hasta la fecha pasa lo mismo. ¿Cuántas personas no se han perdido, cierto? Por causa de que, mira, estamos claros que cualquiera en algún minuto se puede caer. Y Dios nos guarde, cierto, de que o no vuelva a pasar, o que tenga misericordia y nos ayude para poder ponerlo en pie, para poder levantarnos. Dios nos guarde, la verdad. Pero el diablo anda como león rugiente hoy en día, engañando a las naciones. El Salmo 1 dice, ¿y por qué se juntan las naciones? ¿Por qué se juntan, cierto, para ir en contra mía? O sea, ¿qué te hizo Dios? ¿Qué te hizo Dios? Del Antiguo Testamento a hombres imperfectos, Dios les mostró su fidelidad.
perdonó y perdona hasta la fecha, salva, etcétera. Por ende, ¿qué me hizo Dios para que yo lo pueda odiar? Nada, po. Pero las aguas, ¿cierto? Se juntan y se amontonan, crean oleaje, cuánta cosa, confunden a la gente, etcétera, normalizan lo que no se debe normalizar, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para echar a perder la creación de Dios solamente. ¿Por qué? Porque esa es la gran batalla que está, ¿cierto? Desde que el diablo, ¿cierto?, se rebeló en contra de Dios e le embobinó, ¿cierto?, la perdiz, como se dice, a muchos ángeles, y también pecaron tal cual como él. Tal cual como él. Y esa lucha está siguiéndose latente hoy en día, porque muchas personas que están metidas en sistemas de ideologías o que normalizan cualquier cosa, dan por sentado lo que ellos quieren creer o a quien ellos quieren tener como referente. Pero cuando le hablas de Jesucristo, le hablas de la Biblia, hoy que no existió, que la Biblia fue escrita por un montón de borrachos o unos picantes, ¿cómo se llama? Creadores de ovejas, etcétera. Y que Jesús nunca existió que era un loco y cuánta cosa más. Y ahí se nota que esa batalla sigue hasta el día de hoy. ¿Ya? Así que, bueno. Ahora obviamente dentro de todo este relato y todo el asunto, vayamos a la Escritura. Y obviamente la persona del Espíritu Santo, ¿cierto?, que Cristo nos dejó, como dijo Jesús, es quien nos va a llevar, ¿cierto?, a toda verdad, dice el Señor. Dice a toda verdad, dice Cristo. Por eso que era necesario que Él ascendiera al cielo, para que descendiera el Espíritu Santo a todo el mundo. Y conforme a eso, pidámosle al Señor que el Espíritu Santo nos guíe, que nos tome, que nos revele. Hagámoslo por el Señor. ¿Ya? Hagámoslo porque el Señor sabe nuestras vidas, nuestros hijos, nuestra familia, nuestras raíces de donde Dios nos permitió nacer, etcétera. ¿Ya? Y por eso vamos a adorar al Señor, porque es quien se merece toda honra y toda gloria. ¿Ya? Así que ahora vamos a escuchar son 3 canciones que yo después la voy a colocar ahí en enlace en los comentarios, ¿ya? Para que el que guste deleitarse, ¿ya? Así que vamos allá en el nombre del Señor. Esta canción se llama Espíritu Santo, del grupo Barak y Redimido. Amén. Redimido. Barak. Mi realidad, mi debilidad, mi condición, mi fragilidad. Tú me escudriñas sin complejidad, guías mi ser hacia la santidad. Me haces caminar en justicia y verdad, a distinguir entre bien y maldad. Eres tú quien refrenas mi carnalidad, lo sé. Elegiste mi cuerpo como tu morada, lo que para nada merezco. Eres la marca y el sello divino que dice que a Dios pertenece. Me unges, me abrazas, me llenas de esa completa satisfacción. El Espíritu Santo es la garantía de que Cristo va a cumplir, ¿cierto? Cuando Él vuelva nos va a tomar en el cielo. Eso lo dice la Escritura. Quieres empoderarme, más que para sentir emoción, es para ganar a mi generación. Ven a rebosar mi corazón. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí. Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí. Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad, en tu verdad.
lléname, úsame, dame palabras, dame favor y valor para hablarles. Dirígeme, respáldame, pues solo tú convences de lo que voy a anunciarles. Quiero más de ti, ahora, en este momento enseguida. Quiero que el mundo te vea y te escuche todo lo que haga y diga. Si yo soy tu templo, que mi lámpara esté encendida. Quiero ser un ejemplo y que vean. La palabra dice de que Dios no habita en templo hecho por el hombre, por la mano del hombre. Habita en templo hecho por él mismo. Nosotros mismos somos el templo. Derrama tu gloria sobre mí. Inunda mi alma en tu presencia. Quiero vivir en tu verdad, en tu verdad. El Espíritu del Señor está sobre mí. En tu verdad. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Esa profecía se cumplió en Jesús. A poner en Está escrita en Isaías 61, predicar el año agradable del Señor. Derrama tu gloria sobre mí. Inunda mi alma en tu presencia. Quiero vivir tu verdad. Espíritu Santo, lléname. Derrama tu gloria sobre mí. Inunda mi alma en tu presencia. Quiero vivir en tu verdad. Señor, en tu verdad, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque tu buena voluntad, Señor, nos has enviado a tu Hijo, Señor, y al Espíritu Santo, Padre, para ser salvos, Señor, para aprender tu palabra de la gloria. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Somos personas imperfectas, Padre de la gloria, y es una realidad, Padre mío. Pero la palabra dice, Señor, que el Espíritu Santo es el sello de esta garantía, Señor, creyendo de que lo que tú dijiste, Padre, es realidad, Señor, que vendrás en Cristo Jesús y nos tomarás, Señor, de la gloria y viviremos para siempre contigo, Señor. El Espíritu le da la certeza, la garantía, Padre de la gloria, de lo que Jesús dijo es cierto, Padre amado celestial. Gracias, papito lindo. La siguiente del grupo Barak se llama Ven Espíritu Santo. Allí donde estás, dobla la rodilla, busca al Señor. Dile, Dios, aquí estoy rendido a ti, te amo, etc. Que tu Espíritu me llene, perdóname si he hecho mal, etc. Ayúdame a crecer. Desesperado por ti. Corazón sediento que espera beber de ti. Toda la tierra tiene que orar, necesita los pueblos que sanan el enfermo por tu poder. Espíritu Santo,
Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Amén, pídele al Señor que te llene. El Espíritu Santo vino a todo el mundo, a todos aquellos que creen en Cristo. No es un Dios limitado como el mundo te lo quiere enseñar a ver. Ven, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven. Llena Dios este lugar, Señor. Ven. Amén. Pidámosle al Señor que nos llene. La dirección, como dijo Jesús, entra en tu cuarto. Allí dobla tus rodillas al Señor. Búscalo en lo secreto y Él te recompensará en público, dice Cristo. Y el Señor nos dio un modelo de oración. Padre que estás en los cielos, venga tu reino, que no nos falte el pan. Líbranos de la garra del enemigo. Padre, perdónanos. Y ayúdanos a perdonar a aquellos que nos hacen daño. ¿Te das cuenta? Cristo nos dio un modelo de oración. Nos dio la dirección donde poder buscarle. Y además, ¿cuántas personas hay que no creen en Cristo? Como dice en Juan capítulo 1, ¿verdad? Por ahí por el verso 12 más o menos en adelante. Todos aquellos que hemos creído en Cristo, pasamos a ser hijos de Él. Entonces, por ende, imagina cuántos hermanos no tenemos en el mundo por causa de la fe, de la misericordia, de la buena onda de Dios. Esta canción que sigue se llama Yo te respiro, del cantante Alex Campos. Yo te respiro, he preparado este lugar hoy para ti. Quédate cerca que cuando estás aquí, mi mundo brilla y el lamento es reír, es reír. Yo te respiro, es tu presencia la que quiero hoy sentir. Son mis canciones que dedico yo a ti. Corazón rindo entero a tu vivir, a tu vivir. Es que tu presencia quiero, como lluvia en el desierto, como el azul del cielo. Me abrazas, me das tu aliento, dormido estoy despierto, si te siento aquí tan dentro. He preparado este lugar hoy para ti. Quédate cerca que cuando tú estás aquí, mi mundo brilla y el lamento es reír, es reír. Yo te respiro, es tu presencia la que quiero hoy sentir. Son mis canciones que dedico yo a ti. Mi corazón rindo entero a tu vivir, a tu vivir. Es que tu presencia quiero, como lluvia en el desierto, como el azulito del cielo. Me abrazo, me das tu aliento, dormido estoy despierto,
Si te siento aquí tan dentro, como el rocío que llega y se asoma a mi ventana, como el café en la mañana, como aquel beso que ama, me elevas, me das tu calma, yo sé por qué tú me amas. Tú me amas. Contigo yo me siento tan lejos de mi invierno. Contigo estoy seguro, tu amor no lo lleva el viento. Es que si tú estás conmigo, me abrazas, me das tu abrigo. Tu amor me quitó el frío, tú el aire que yo respiro. Tú el aire que yo respiro. Ven, te quiero ver. Es que tu presencia quiero, como llegar al desierto, como el azulito el cielo. Me abrazas, me das tu aliento, mío estoy despierto. Si te siento aquí tan dentro, como el rocío que llega y se asoma a mi ventana, como el café de la mañana, como aquel beso que ama, me elevas, me das tu calma, yo sé por qué tú me amas. ¿Ven? Cuán importante es, ¿cierto?, adorar al Señor, a pedirle al Señor que su Espíritu, ¿cierto?, el que está aquí con nosotros en la tierra, como lo prometió Jesús, ¿verdad?, que nos toque nuestro corazón, nuestra mente, ¿cierto?, nuestra alma, ¿verdad? Digámosle. Yo también soy un hombre imperfecto, también me he caído y no lo niego, pero tampoco es para mí un orgullo decir que hice esto, otro. Al contrario, porque es aborrecible las cosas malas que nosotros hacemos. Pero sin embargo, la buena voluntad de Dios quiere que nosotros nos pongamos en pie, ¿cierto? Que nos levantemos, que no nos dejemos engañar. Por eso que partí tocando sobre esta, la Constitución, que ciertos artículos que están ya incluidos en la Constitución, que ya la tienen pensada desde el año 2017, ¿ya? Y que esa hojita en blanco que nadie conoce, ¿cierto? Por eso que también toqué el tema del origen, o una de las mujeres originarias, del tema de lo que es el feminismo, porque ella primeramente se declara atea, o sea, le da la espalda a Dios, ¿ya? Y eso tiene relación con Romanos capítulo 1, verso 20 más o menos, si no me equivoco, en adelante, donde Pablo, recuerdo, ¿cierto?, que Pablo, ¿cierto?, habla primeramente que el hombre le da la espalda a Dios y luego empieza a hacer puras tonteras, ¿ya? Y Dios aún así nos quiere perdonar, ¿ya? Y por eso que después partí hablando sobre la ley en California, SB 145, donde quieren normalizar la pedofilia, es porque así lo han hecho con muchas otras cosas, ¿ya? Que afectan socialmente, que destruyen a la persona, ¿ya? Que destruye una nación, la familia, la buena convivencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y los gobiernos, ¿qué es lo que hacen? Le dan la espalda a Dios. Es lo primero que hacen. ¿Ya? Por ende, ¿quién está detrás de ellos? Y como decía recién de lo que... O sea, no recuerdo, me parece que era en Romanos capítulo 7, si no me equivoco, ¿ya? Pero aquí nosotros le damos más lugar en nuestra mente, ¿verdad? Está bien que uno observe, escuche, ¿cierto? Se informe, comparta cosas, levante una opinión, etcétera. Pero analizándose uno mismo, ¿a qué le damos más lugar a Dios? ¿Ya? ¿A las problemáticas que nosotros tomamos conocimiento en el mundo? ¿O a su palabra? ¿Ya? A su palabra. ¿Ya? Así que, sin ir más, no sé si
a raíz de los temas que toqué y la música, no sé cuánto se me pasó en el tiempo, pero lo importante es que sea de bendición para el que escuche y como siempre digo, lea la Biblia y pídale a Dios orientación. Adoramos al Espíritu Santo, ¿verdad? Adorémosle allí en ese lugar que estamos, ¿verdad? Adorémosle, busquémosle. No importa la enfermedad que nosotros tengamos. La promesa es que el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos sella, ¿ya? Y que vamos a ser perfeccionados cuando Cristo aparezca en el cielo. Que nos falta mucho para eso, de hecho, ¿ya? Así que por ende, por el día de hoy, respecto a esto, llegamos hasta aquí, ¿verdad? No le demos la espalda a Dios, y si se la dimos, ¿cierto?, a esa mala decisión, démosle vuelta en 180 grados y volvamos a mirar los ojos de Cristo, ¿ya? Y como leía varias cosas ahí en el capítulo 1 de Judas, ¿verdad? Leámosla, analicémosla, ¿verdad? Y hay muchas cosas de esas que hasta uno mismo haya metido las patas, como se dice en el mundo, ¿ya? Pero dice la Escritura que Dios es fiel y justo para perdonarnos, ¿cierto? Para perdonarnos, para limpiarnos, ¿cierto? Para poder fortalecernos e irnos poniendo en pie, ¿ya? Por eso que Dios es fiel y es justo, fiel porque Él se mantiene, ¿cierto?, apegado a su misericordia, a sus promesas, y es justo porque, como mencioné en algún minuto, por un hombre entró el pecado al mundo y por uno sale el pecado del mundo. Pero tenemos que creerle, nada más que eso, y seguir caminando con Él, ¿ya? Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias, Padre, por haber permitido, Señor, este momento, Padre amado de la gloria. Gracias, Padre, principalmente, Dios, por tu palabra, Padre amado de la gloria, y también por habernos permitido, Señor, adorarte, Padre amado celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor. Gracias, Padre Santo Celestial. Gracias por lo que tú permites, Padre de la gloria. Nada pasaría, amado Dios de la gloria, si no fuera porque tú lo permites, Padre amado celestial, para la buena voluntad de nosotros mismos, Señor celestial. Así que gracias, Padre amado de la gloria. Te pido, Señor, que tu Espíritu, Dios, toque cada corazón de los que van a ver o están viendo este video, Padre amado celestial, y que entendamos, Dios, que aquí no hay ningún tipo de experto, no hay ningún historiador, no hay ningún pastor, Señor, no hay ningún profeta, ningún apóstol, nada de eso, Padre amado celestial. No hay ningún erudito bíblico, Padre amado celestial, sino que simplemente un corazón, Dios, que te quiere servir, Padre amado celestial, que entiende, Señor, que entiende, Padre amado celestial, que sin ti, Dios, estamos en peligro latente de muerte, Padre amado celestial, a causa del pecado que hay en uno mismo, Dios de la gloria, y que Jesús es la cristomicina que nos puede, Señor, salvar, sanar, ¿cierto?, de ese pecado, Padre amado celestial, para poder conocerte un día cara a cara, Padre de la gloria, y que tu Espíritu Santo, Dios de la gloria, está con nosotros, Señor, el cual nos motiva, nos guía, ¿cierto?, nos enseña, Padre amado celestial, conforme y a través de la Escritura, Dios, para que ninguno sea engañado, tal como dice el Señor Jesucristo, Padre amado de la gloria, para que te podamos seguir desde la gloria, para que nosotros podamos ser salvos, Señor amado celestial, nuestras familias, Señor, nuestros vecinos, etcétera, Padre celestial. Te pido que bendigas, Padre amado de la gloria, cada corazón, Dios mío, cada corazón, que a ningún, Señor, en tu misericordia, Padre amado celestial, le falte el pan en su mesa, Padre amado celestial, que sus trabajos honrados, Señor, sean bendecidos, Padre amado celestial, y si hubiera alguno, Señor, desarrollando trabajos no íntegros, Padre amado de la gloria, que en nombre de Jesús esa mala actitud sea dejada, Padre celestial, y que de tu mano, Señor, reciban bendición para un trabajo, Señor mío, íntegro, Padre amado celestial, un trabajo sano, Padre de la gloria. Te lo pido, papito lindo, Señor. También te pido, Padre celestial, que guardes, amado Dios santo, a nuestros hijos, Padre amado celestial, los que están por nacer y los que ya nacieron, los que están en crecimiento, Padre amado de la gloria, que guardes sus mentes de toda esta tenebrosidad que el diablo está metiendo a través de derechos y leyes, Padre amado celestial, que les guardes, Padre amado de la gloria, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, lo declaro, Padre celestial, en el nombre de Jesús. También te pido, Padre, que guardes la mente y corazones de todos los que somos padres, Padre amado celestial, y los que han creído a los engaños del mundo, Dios,
que abra sus ojos, Padre amado celestial, sus ojos, Padre amado de la gloria, para que puedan abrir su mente y entender, Dios, que estamos siendo engañados por políticas del diablo, Padre amado celestial, pero que tú eres la luz, Padre amado celestial, para nuestras vidas, Señor. Eres la puerta que nos abre, Señor mío, Santo Celestial, ¿cierto? Nuestras mentes, Señor de la gloria, con la sabiduría de Cristo a través de la Escritura, Padre amado celestial, de tu palabra, Dios bendito de la gloria, para poder razonar y entender los tiempos, Señor, y que cada creyente, amado Dios Santo Celestial, que podamos, tú permitiéndolo, Señor, en estos tiempos complicados, Padre amado de la gloria, compartir, Padre amado Dios, pero que nos ayudemos unos a otros, como dice tu Escritura, Padre amado celestial. Y además que si alguno, ¿cierto?, hiciera algo que no debe, reprenderle con amor, como dice también la Escritura, Padre amado de la gloria. Papito lindo, sin más, Señor, gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Cristo, por tu salvación para el ser humano, Señor, bendito Dios. Y gracias, Espíritu Santo, por estar aquí junto a mí, Espíritu Santo, y también junto a todos aquellos que creen en ti, Señor, y también motivando a aquellas personas que no creen en Cristo a que crean, Espíritu Santo. Gracias, mi Dios Santo, en nombre de Jesucristo. Amén y amén. 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 Por ahora les dejo bendiciones. Cristo les ama.